Como nación estaba sufriendo terrible hambruna como consecuencia del bloqueo militar que el ejército de Siria les había propinado. El necio rey de Israel, en lugar de volverse a Dios para ayuda, culpa a Dios. Y como no tiene cómo reclamarle a Dios, quiere la cabeza del vocero de Dios. Y todo esto por sus propios errores. Ustedes recordarán que en aquel tiempo parte del gobierno de los pueblos era un grupo de personas llamados los ancianos. ¿Qué eran estos ancianos? Eran líderes de pequeños grupos de personas que ellos representaban para ejercer su voz, escuchar o sus diferentes opiniones acerca del gobierno. Entonces encontramos que Eliseo, el profeta de Dios, estaba reunido con estos ancianos. Entonces no sabemos en realidad qué estaban haciendo, pero mientras estábamos allá con mi papá, empecé a estudiar más y más porque realmente quería saber qué están haciendo estos reunidos. Saben, personalmente creo de que ellos estaban queriendo buscar a Dios y a lo mejor estaban orando. ¿Por qué? Porque Eliseo les dice que hagan algo. Mientras está en la reunión, sucede que llega un mensajero del rey. Y Eliseo les dice, ustedes detengan al mensajero del rey en la puerta. ¿Y saben qué hicieron ellos? Le hicieron caso, obedecieron. Si estos ancianos estaban dispuestos a obedecer a Eliseo en detener a un mensajero del rey, ellos también iban a estar dispuestos a obedecer en cualquier otra cosa. Obviamente no sabemos si tenían un corazón arrepentido, si realmente estaban buscando cambiar a Dios o si estaban buscando beneficiarse de Dios. Lo que sí sabemos es que estaban reunidos ahí. Entonces llega este mensajero del rey y le detienen en la puerta. Y luego dice Eliseo, ¿escuchan lo que suena allá a lo lejos? Es el rey también. Su amo, dice la Biblia, pronto lo vamos a leer, su amo viene tras de él. Y cuando llega el rey ahí donde están reunidos todos, Eliseo, lejos de decirles algo muy malo, que debería de habérselos dicho, porque, recuerden, el rey, como dijo mi papá, está buscando matar a Eliseo. El mensajero llegó para decirle que iba a morir. Entonces Eliseo sabía esto. ¿Y saben qué? Eliseo, lejos de decirles algo malo, lejos de exhortarles, o lejos de pedir de que cayera fuego del cielo para que los consumiera a todos, ¿saben qué hizo? Les dijo a ellos, mañana a esta hora, toda la hambruna, toda la calamidad que están pasando, va a desaparecer. Va a regresar la prosperidad a su pueblo. ¿Qué gobernante en su sano juicio no se hubiera alegrado al escuchar eso? ¿Quién no se hubiera alegrado? Yo pienso que los ancianos mostraron una gran sonrisa al escuchar que Eliseo le estaba diciendo al rey, mañana se acaba esto. Pero ¿saben qué hizo el asistente del rey? Se rió de Eliseo y le dijo, no, Eliseo, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos, yo creería que eso es posible. Lastimosamente, Eliseo le respondió, bueno, ya que no quieres creer en Dios, vas a ver cómo todo el pueblo disfruta de la bendición de Dios. Pero eso va a ser lo único que tú vas a hacer, verlo, porque no lo vas a vivir. Qué ironía. Van donde el profeta porque lo creen culpable. Entonces sí creen que este es un vocero de Dios. El profeta les dice, ya, tranquilos, mañana esto pasará, y ahora no lo creen. Estoy preguntándome, y si soy un sensacionalista, júzguenme severamente. ¿No es esto parecido a aquellos que hoy día
van o vienen a las iglesias pensando, es que es bueno. Aun cuando los predicadores no digan nada, siempre leemos la Biblia sabemos es palabra de Dios, además la música es para adorar al Señor, y no importa lo que escuchen acá, igual no piensan practicar nada de lo que escuchan. Digo, ironía, es como ir al médico. Salimos de la consulta, alguien nos pregunta, ¿cómo te fue? Oh, es un gran médico. Se le nota su personalidad, cómo abordó mi problema, la receta, es muy buen médico. Me alegra, imagino pronto vas a sanar. 3 semanas más tarde, ¿cómo va tu salud? Igual. ¿Por qué? No hizo nada de lo que el médico dijo. Con cierto enfado yo debería preguntar, ¿y entonces para qué fuiste? Si no pensaba seguir sus consejos. Es como esa historia que recién narramos, y quiera Dios que no sea como la historia suya o la nuestra. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Inconversos que predican. Y si nos acompañan al segundo libro de Reyes, capítulo 6, vamos al verso 32. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y van casi hasta el final del capítulo, van hasta el verso 32. Sí, de pie. Nos ponemos de pie. Capítulo 6, verso 32 y hasta los versos que Carlos lea. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Y escuchen lo que dice aquí: ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, o sea, el rey? Aún estaba él hablando, o sea, Eliseo, con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabras. Saben, esto lo dijo el mensajero porque esta es una de las razones bíblicas por las cuales yo creo que ellos estaban orando. El mensajero entra y dice: ¿para qué vamos a seguir esperando en Dios? ¿Para qué vamos a seguir creyendo en Dios? Porque ¿qué creen que ellos estaban haciendo? Obviamente ellos estaban orando. Ellos estaban esperando que Dios hiciera algo. Así que el mensajero les dice: no vamos a seguir esperando a Dios. Verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Eliseo empieza a profetizar: así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Esto significa que toda la economía de un pueblo entero iba a cambiar literalmente de la noche a la mañana. Verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos acá hasta que muramos? Oremos. Señor, tú eres nuestro Rey.
y sabemos que podemos confiar en ti, que tú deseas lo mejor para nosotros. Por favor, ayúdanos a estudiar tu palabra de tal manera que escuchemos lo que tú quieres para nuestra vida, y a diferencia de todos estos personajes en la Biblia, nosotros podamos creer en tu palabra. En tu nombre, amén. Pueden sentarse. No estamos empecinados con Carlos en hacer conjeturas de la historia bíblica. Al nosotros decir lo que creemos, los ancianos estaban haciendo reunidos con Eliseo. Yo creo que para ser muy rígidos es lo que queremos creer. Es que mientras estudiábamos surge la discusión: ¿qué están haciendo ahí? Y lo que nosotros desearíamos, si fuéramos parte de esa nación, es que los líderes al fin vuelvan su corazón a Dios. Y por eso intuimos, ellos estaban con Eliseo porque al fin reconocieron su error y volvieron a Dios. También queremos creer que eso movió el corazón de Dios a favor del pueblo. Eliseo ya sabía que el siguiente día la economía cambiaría por completo, de forma milagrosa, porque en ninguna nación la economía cambia de la noche a la mañana, a no ser que un milagro suceda. Y Dios ya se lo había dicho a Eliseo. Deduzco que fue en ese tiempo de oración. Ahora, deduzco eso porque quisiera animarles a todos que eso es lo que debemos hacer, volvernos a Dios. Sin embargo, hay que acotar una segunda probabilidad. No estaban allí porque estaban arrepentidos. Estaban allí porque también estaban culpando a Eliseo, que yo creo que eso está lejano a la verdad. Como sea, la Biblia nos enseña que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios no iba a obrar el milagro el siguiente día porque de pronto se habían vuelto buenos. Dios iba a obrar el milagro porque Él es Dios y Él es bueno. Estoy tratando de decirle a usted y a mí que no se trata de lo bueno o lo malo que somos para alcanzar el favor de Dios. Se trata de la misericordia de Dios. Y miren, estudiar la Biblia siempre es divertido. Entonces, no quiero obviar que mi papá acaba de decir de que podía ser todo lo contrario, de que ellos realmente le estaban reclamando a Eliseo. Entonces, ahora que lo pienso, también podría ser así. Pudo haber sido algo tramado por el gobierno para tenderle una trampa a Eliseo, que los ancianos lo reunieran, y lo que estaban haciendo era diciéndole a Eliseo que cambiara todo. Y por eso el príncipe llega y dice: no, ¿de qué vale decirle a él que lo cambie? Bueno, tenemos esas dos suposiciones, pero algo que no podemos pasar por alto, y algo que sí es importante, es lo que hizo el príncipe, es lo que hizo el asistente del rey. Cuando escuchó la palabra de Dios, se rió, se burló de Eliseo. ¡Ey! ¿Qué gobernante, en serio, qué gobernante en su sano juicio, cuando escucha que las cosas en su pueblo van a empezar a mejorar, no se alegra, sino que se burla de la persona que está diciéndole que va a suceder algo bueno? Y no solo es una persona cualquiera, sino que es un profeta del Señor. Esto se parece mucho a algunos de nosotros que nos sentamos aquí en la iglesia, nos sentamos y escuchamos un estudio bíblico. Escuchamos que Dios puede mejorar nuestras familias, puede mejorar nuestras vidas, puede mejorar muchas áreas de nuestra vida. Y lejos de alegrarnos porque hay esperanza para su matrimonio, hay esperanza para sus hijos, lejos de alegrarnos, lo que hacemos es reírnos y creer que son fantasías o falacias de un libro que ni siquiera sabemos si es verdad. Eso es mucho de lo que nosotros hacemos. Nos burlamos y no decidimos escuchar. Y a algunos de ustedes les podría comprender.
A lo mejor ustedes dicen, no, es que ¿cómo vamos a escucharles? Si ustedes no son como los profetas de Dios, lo que ustedes no digan, lo que ustedes digan no es como lo que Eliseo estaba diciendo. Si tuviéramos aquí a un Eliseo, sería algo totalmente diferente. Bueno, déjenme contarles lo que habla Jeremías. Dios dijo a través de Jeremías, cuando ustedes tienen la Biblia, tienen algo mucho mejor que cualquier profeta. Si ustedes tienen la Biblia, si ustedes estudian la Biblia, ¿para qué quieren un profeta? El problema que ese tiempo había es que como ellos no leían la Biblia, Dios tenía que mandar profetas. Pero hoy ustedes y yo somos estudiantes de la Biblia. Es una cosa muy diferente. Y ahora ustedes se darán cuenta, el hecho de que ustedes y yo no estudiamos la Biblia nos lleva a un lugar aún peor. Nos lleva a no conocer el poder de Dios en nuestras vidas, a no creer lo que Él realmente puede hacer. Ustedes dirán, Carlos, yo no tengo fe de lo que Dios puede hacer en mi vida y en mi familia. ¿Saben por qué no tienen fe? Porque según la Biblia dice en Romanos 10:17, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros queremos no cometer el mismo pecado que ellos están cometiendo. No solo seamos estudiantes de la Biblia, creamos lo que Dios dice en ella. Yo creo que en su sano juicio ninguno de los que estamos aquí nos burlaríamos abiertamente de lo que la Biblia dice, pero es algo parecido al ignorar lo que la Biblia dice. Es como que alguien esté mencionando a la par mía mi nombre repetidas veces queriendo que yo le atienda. Carlos, Carlos. Y yo le ignoro por completo. Alguien me dice que no escuchas tu nombre y yo sigo en lo mío. Es un irrespeto, es una burla. Júzguenme de nuevo de forma severa si yo exagero al comparar esa actitud con vuestra actitud, digo la de algunos. No abrieron su Biblia esta semana, no oraron, no les ha interesado memorizarla, han escuchado 100 veces que deberían ser parte de un ministerio sistemático, pero lo ignoran. Yo me pregunto, ¿pensarán que Dios no tiene jurisdicción en su vida? O quizás están como este asistente que dice, ¿de qué vale hacer todo eso? Mi matrimonio ya está en bancarrota. ¿Para qué voy a involucrarme y voy a ser parte de un ministerio si mi vida es un desastre? Bueno, ¿no les parece que eso también es una burla? Porque finalmente si venimos a escuchar lo que la Biblia dice, pero no la creemos, porque la Biblia dice que Dios tiene jurisdicción sobre toda nuestra vida y que Él puede obrar un milagro aunque nos parezca fuera del alcance. Y lo hermoso es que este mundo nos quiere en miseria. Todo este bendito libro habla que Dios quiere restaurarnos. Parece que todo regresa al punto de nuestra actitud hacia lo que Dios habla, como la actitud de ese asistente a lo que Dios habló a través de Eliseo. Y por favor, ya terminando este punto, recuerden esto. Cuánto nosotros ignoramos la Biblia es proporcional a cuánto nosotros creemos que Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida. ¿Lo repetís? ¿Cuánto nosotros ignoramos la Biblia? O sea, cuánto le dejamos de leer, cuánto le dejamos de memorizar, cuánto no le estudiamos. Eso es proporcional a cuánto nosotros creemos que Dios tiene el poder para cambiar la Biblia, o sea que para cambiar nuestra vida. O sea que si no le dediqué tiempo es porque no creo
que vaya a pasar nada. Si yo creo que va a pasar algo, voy a estudiar todos los días. Voy a sentar, quizás ustedes padres van a sentarse con sus hijos a leerla. Y quiero decirles este ejemplo para que quede un poco más claro. Nosotros como colegio aquí en la iglesia creemos rotundamente que ningún conocimiento de matemáticas, de ciencias, de filosofía, de sociales, ningún conocimiento de esos va a cambiar la vida de los jóvenes que aquí vienen. Creemos totalmente en eso. Por ello, es que una de las cosas más importantes, la más importante de la lista de útiles es la Biblia. Pero ¿saben qué es algo triste? Muchos padres se preocupan porque sus hijos lleven dinero en el bolsillo, pero no la Biblia en sus bolsones. Y ojalá eso quedara ahí. Pero se preocupan más porque sus hijos tengan lo que ellos quieran, pero no la Biblia en sus corazones. Eso demuestra cuánto creen que pueden cambiar la vida de sus hijos por medio de la Biblia. Cuán necesaria creen que es la Biblia. Quizás muchos como familia tenemos mucho tiempo de no hacer un devocional, de no sentarnos en la noche antes de ir a acostarnos y decir, hey, nuestra familia es un desastre. Pero si leemos la Biblia esta noche, mañana, como el pueblo de Israel, las cosas pueden cambiar. Quizás no lo hacemos porque no creemos que la Biblia lo pueda hacer. Esto no está en el bosquejo, pero ¿cómo voy a saltarlo? Esta semana o la que pasó, no importa. Un amigo cercano que no se congrega en la iglesia, pero es cristiano, me dijo que necesitaba platicar conmigo. Vino, me dijo, Carlos, quiero inscribir a mi hija en el colegio. Le pregunté el grado, hablé a la oficina y él me interrumpió, pero espera, es muy cercano a mí, iba a intentar ayudarle. Mira, me dijo, antes decime las cosas por las que más han criticado al colegio este año, porque tengo problemas con mi esposa, si estudia aquí o no. Y yo me sonreí, colgué la llamada y le dije, mira, de veras los papás nos han juzgado mucho porque es obligatoriedad memorizar un versículo por semana, paramos el recreo y oran todos los días y prohibimos una fiesta que querían o hicieron de graduación porque nosotros como cristianos no hacemos ese tipo de cosas. Nos juzgaron también porque hacemos viajes misioneros y el grupo de jóvenes de la iglesia les lleva a las misiones. Por esas cosas nos han juzgado. Así que si tu esposa me va a juzgar también por eso, mejor no le inscribas. Él me dijo, no tenés idea cómo estamos sufriendo. Nosotros inscribimos en X institución a nuestra hija porque queríamos que su capacidad académica creciera, su sociabilización con otros chicos de la posición de ella, pues también creciera. Estamos sufriendo terriblemente. Bueno, le dije, yo no te garantizo nada, excepto que si venís a la iglesia, aquí están casi todos los profesores y todos te pueden contar lo que tu hija está haciendo. Porque todos estamos luchando para que todos busquemos a Dios. Él dijo esto. Creo que he ignorado a Dios en mi vida todo este tiempo. Y me duele porque desde niño soy cristiano. Bueno, saqué esto a colación porque tampoco estaba en nuestro bosquejo que vos dijeras del colegio. Pero sin duda el Señor nos empuja a ambos
Porque si nosotros como papás ignoramos lo que Dios dice respecto a cómo guiar a nuestros hijos, ¿y qué esperamos que suceda con nuestros hijos? Pero bueno, volvamos al bosquejo. Sí, entonces terminando ese punto, hemos concluido. Es momento de revisar nuestras vidas y decir, ¿cuánta importancia le he dado yo a la Biblia en mi vida? ¿Cuánto tiempo le dedico a diario? Bueno, eso es cuánto yo creo que la Biblia, Dios va a utilizar la Biblia para cambiar mi vida. Ahora en el escenario, 4 nuevos personajes. La misma historia, nuevos personajes. Se trata de 4 leprosos. Dicen ellos, aquí es todo o nada. Yo no sé si alguna vez jugó basquetbol. Todo o nada significa que cuando vamos a rifar, ¿quién saca? Uno tira, si la encesta es de él y si no, pues la perdió. No hay una segunda alternativa. Así es que estos en nuestro español dicen, mira, si nos quedamos aquí de brazos cruzados nos morimos de hambre. Y si vamos al campamento sirio a rogar que nos den las obras, quizás también nos cortan la cabeza por ser leprosos y por ser hebreos. Pero es mejor que quedarnos de brazos cruzados. Así es que vamos. Y fueron. Al llegar al campamento, estaba desolado. No había una tan sola persona. Ellos volvieron a verse entre sí, algo pasa. Entraron a las tiendas y todo el botín de otras batallas estaba tirado. Comida. Es como si algo los hubiese espantado. No había una tan sola persona. En efecto, Dios los había espantado. Envió un ruido estrepitoso como si carros de guerra venían y ellos creyeron que el ejército de Israel había contratado mercenarios egipcios y eteos y que ahora la guerra ya estaba desbalanceada y que ellos iban a perderla. Entonces, llenos de pánico, huyeron dejando el campamento. Ya se imaginan a estos 4 leprosos comiendo lo que en su vida soñaron comer y guardando tesoros y escondiéndolos. Pero uno de ellos les dijo, paren, no está bien lo que estamos haciendo. Debemos ir y dar las buenas nuevas a nuestro pueblo. ¡Wow! 4 leprosos que han sido discriminados tienen un corazón para llevar buenas nuevas. Fueron hasta la ciudad, dieron las buenas nuevas y no les creyeron. Pero ¿y cómo culparlos? Esta vez sí me hago del lado de los incrédulos, porque dijeron, estos leprosos han sido pagados por el ejército sirio. Esto es una trampa. Así es que enviaron unos atalayas para comprobar el milagro y todo era cierto. No tenemos que extrañarnos el hecho de que cuando los leprosos llegan, empiezan a comer todo lo que estaba tirado. Es que no había nadie. No sé si ustedes alguna vez han estado en sus casas solos, pero qué botín es estar solo en mi casa. Tengo toda la comida para mí. ¿No estás hablando que se fue Vane? Yo no lo quería mencionar, pero es una paz increíble. En serio, yo siento que estoy en el cielo cuando está en mi casa sola. No, yo amo y disfruto mucho de mi familia. Ya lo dijo y yo pago la comida, así es que... Pero estos leprosos disfrutaron de todo ello. Y luego van y le dicen al rey y el rey hace eso. Es increíble cómo el rey no quería creer lo que los leprosos decían. Saben, esto
me parece que es como muchos de nosotros hacemos. Les voy a poner ahorita el parangón, el paralelo, el ejemplo. Los sirios creían que Dios tenía el poder para convencer a los egipcios y a los heteos de unirse al pueblo de Israel. Los sirios temían más al Dios de Israel que el mismo pueblo de Israel, porque ellos, al escuchar el sonido de ejércitos, salen corriendo. Pero los mismos israelitas, después de que escucharon al profeta de Dios diciendo, Dios va a cambiar esto mañana, el mismo día, no creen en Dios. Saben, esto me recuerda a cómo muchos de nosotros dedicamos más tiempo en nuestra vida a cosas de este mundo, a cosas como Facebook. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook? Y muchos jóvenes sabrán que hay como una cosa, una reunión o no sé, de Harry Potter, y todos saben eso, todos van a ir a eso, pero cuando se trata de la Biblia, poco sabemos y poco creemos. Yo les aseguro que se saben de memoria muchos, casi toda la serie de Netflix, pero muy poco sabemos de cómo Dios cambió la vida del pueblo del norte y del pueblo del sur, de los profetas y de lo que dijeron. Muy poco sabemos de las promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y como no sabemos nada de la Biblia, tampoco no sabemos nada de Dios, porque escúchenme, esta historia es muy reconfortante. Esta historia es muy hermosa, porque después de haber pasado un hambre terrible, después de haber pasado el canibalismo, Dios mostró misericordia con ese pueblo y dijo, en un día les voy a cambiar la vida. Si ustedes y yo creyéramos eso, no importa la situación en la que estemos, tendríamos la esperanza que en un día Dios también va a cambiar nuestras vidas. ¿Cuál es una serie que esté de moda hoy para los jóvenes en Netflix? Quizás es una que se llama Cosas Extrañas. Cosas extrañas. ¿Y para adultos? ¿Cuál será una? No sé. Yo no creo que sigan mis gustos, así es que ¿qué es lo que está de moda en la televisión ahora? ¿Cable o la televisión nacional? ¿Alguien quiere decirme? Es que no te quieren decir porque voy a decir algo que no debo. No, es que estaba pensando que sería trágico que la juventud sepa más de esa serie que de esta historia. Y sería trágico que ustedes y yo como adultos sepamos más de lo que está de moda en la televisión o el cable que lo que está en la Biblia. Pero esa es otra forma de ignorar a Dios, de burlarnos de su palabra. No es importante para nosotros lo que Dios dice. Terrible. Pero bueno, los leprosos disfrutaron del botín, comieron cuanto pudieron, y yo me he estado preguntando ¿cómo habrá sido la vida de leprosos ricos? Porque estos después tuvieron que vivir como ricos, porque ellos inteligentemente o astutamente, usted decídalo, antes de dar las buenas nuevas, guardaron muchos tesoros para sí mismos. Lo dice la historia. ¿Y quién los culpa? Así es que vivieron como ricos. O sea, ver cómo un leproso vivía como rico en ese contexto histórico. ¿Por qué lo digo? Mire cuántas cosas pasaron. 4 leprosos se vuelven ricos de la noche a la mañana y Dios los usa para llevar buenas nuevas. Un ejército entero cae en ceguera y es llevado hasta la boca del lobo frente a todo el pueblo de Israel.
la economía de toda la nación cambia literalmente de la noche a la mañana. Pero con la suma de esos 3 portentosos milagros, ellos no tenían fe en Dios. Y ahora válido es preguntar si nosotros la tenemos. Creo que si la tuviéramos, leeríamos la Biblia creyendo de que la Biblia nos va a cambiar. Ahora escuchen lo que sucedió. Y si quieren leerlo también, yo creo que no debemos pasar esto por alto. Verso 18 dice... Ahora 6:18. 7:18. 7:18. Sí. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios, Eliseo, había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina serán vendidos por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Eso significa la economía cambió. Verso 19, a lo cual el príncipe había respondido, recordemos, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. El rey Joram puso al asistente en la entrada para contar todo, como una especie de contador de todo lo que estaba entrando. La economía estaba cambiando, obviamente ellos querían saber cuánto iba a cambiar. Entonces manda el príncipe a que se siente en la entrada. Ustedes tienen que imaginarse, este pueblo ha pasado hambre, han pasado canibalismo. Cuando ellos regresan del pueblo, regresan de tomar todos esos bienes, todas esas riquezas, toda esa comida, ellos regresan corriendo y ahí estaba el príncipe, ahí estaba el asistente en medio, así que la gente pasa corriendo por donde él. Yo hubiera querido ver sus ojos, los ojos de ese príncipe, cuando vio a toda esa gente con todas las riquezas que ellos venían. Yo me imagino que uno de ellos ha de haber venido con unos 5 pollos cargando, otro de ellos ha de haber ido con una vaca corriendo, otros con vestidos nuevos de lino fino, y él los vio desde lejos y dijo: yo todavía tengo hambre, yo todavía sigo sufriendo. Yo espero que no sea lo que muchos de nosotros suframos. Quizás muchos hemos visto cómo Dios ha restaurado la vida de nuestros amigos. Quizás muchos de nosotros hemos visto cómo Dios ha restaurado la vida de nuestros padres. Pero eso es lo triste. Solo lo hemos visto, no lo hemos vivido. Saben, es bastante triste muchas veces como yo sirvo con bastantes jóvenes, como jóvenes ven a otros jóvenes que sus vidas son transformadas por medio de ministerios de jóvenes, por medio de Patmos, por medio de muchos ministerios de jóvenes. Pero eso es lo único que ellos hacen, es verlo. Y no lo pueden vivir porque no creen lo que la Biblia dice. Es mi oración de que no caigamos en eso. Lo has dicho, que ellos no creen, y eso es un pecado imperdonable. Seguro la mayor parte de ustedes saben que la Biblia solo registra 2 pecados imperdonables: la blasfemia contra el Espíritu Santo y la incredulidad. Dios no perdona eso. Y es probable que en medio de este recinto haya algunos. Ahora, ¿en qué yo fundamento mi suposición que hay algunos? Si creyeran, recibirían a Cristo. Si creyeran, se bautizarían.
Si creyeran, preguntarían cómo puedo casarme para poner en orden sus vidas. Si creyeran, se involucrarían en un ministerio. Si creyeran, estarían interesados en seguir lo que Dios nos dice. Solo lo van a ver. Si tuviera que cerrar aquí el estudio y te pregunto, ¿podés citar 2 o 3 cosas, pero así en resumen, en pocas palabras, que vos aprendiste hoy? Sí, como les dije antes, este estudio exhorta mucho porque tenemos que nosotros ver el gran error que cometió el pueblo y el gran error de sus gobernantes. Entonces, algunos de ustedes habrán sentido como que si la mitad del estudio pasamos exhortando, pero no queda ahí. Les dije, este estudio es hermoso por la misericordia de Dios. Porque iba a ser resumiendo. Entonces, lo primero es misericordia. Sí. Que aprendiste. Sí. Porque Dios, independientemente de la actitud de ellos, mostró misericordia. Sí, y esto es lo más increíble. Nada, ningún pecado, ningún problema es muy grande para Dios. Y muchas veces nosotros creemos que nuestro pecado, nuestro problema es muy grande para Dios. Entonces, segundo, ningún error nuestro es tan grande como para que Dios no pueda restaurarlo. Segunda cosa que aprendiste. Bueno, me imagino que más, pero deduzco, estás mencionando las cosas que más te impactaron. Y esto no lo teníamos ensayado. Yo a propósito a quemarropa se lo estoy preguntando. ¿Ahí terminaría las 2 cosas que más o hay una tercera? La última es que una vez leemos la Biblia, aprendemos personal e íntimamente quién realmente es Dios. Misericordia, Dios tiene control sobre cualesquiera sean nuestros problemas, y cuando leemos la Biblia aprendemos a conocer quién es Dios. Supongo que en honor a eso, especialmente a la tercera, tu atención al leer la Biblia va a ser mejor de lo que ya era. Sí. En realidad disfruté mucho leyendo este capítulo. Eso es lo que Carlos aprendió. Ahora, si ustedes me preguntaran también a mí a quemar ropa, aunque lo mío no fue quemar ropa, yo lo había estudiado, diría, incredulidad es un pecado imperdonable. 4 leprosos tienen coraje para predicar, llevaron las buenas nuevas, versus algunos de nosotros que nos decimos cristianos, en nuestra vida le hemos dado las buenas nuevas a nadie. Qué raro, ¿no? ¿Será que las tenemos? ¿Han estado ocupados o hemos estado ocupados en trabajar duro, el sobresueldo, aguinaldo, bonos, fiestas? ¿A quién le llevaron buenas nuevas? Y reitero, en mi caso, la incredulidad es un pecado imperdonable. Ahora les pregunto a ustedes, ¿podrían citar 2 o 3 cosas que aprendieron? No me las digan a mí, pónganlas en su mente. Y me quedo con la última que Carlos mencionó. La atención que le pongo a la Biblia es proporcional a mi estilo de vida. Estoy ignorando a Dios. Mi vida refleja eso. Oremos. Señor, gracias por lo que tu palabra nos ha enseñado esta mañana. Perdóname.